La tertulia de cierre de mercados. Pasan 37 minutos de las 4 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Estamos ya miércoles santo con muchísima gente a punto de empezar esos días de descanso, de merecidísimo descanso de la Semana Santa. Estaba antes hablando con Will Road y con Daniel, con el que estaba hablando. Estaba deseando que diera a las 6 de la tarde para comenzar ya sus vacaciones de Semana Santa. Comienzo saludando a Javier Domínguez de Aurigabonos.es. Javier, muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Hola Gemma, buenas tardes, ¿qué tal? Bien. Muy bien, fenomenal. Aquí estamos preparando efectivamente las vacaciones, merecidas vacaciones de Semana Santa. A ver si el tiempo nos respeta y podemos disfrutar de este tiempo. Y aunque el tiempo no nos respete, son vacaciones y se disfruta de otra manera, aunque también, qué casualidad, mañana jueves 17, reunión del Banco Central Europeo. Pero bueno, también que seguiremos aquí en directo la decisión de tipos del Banco Central Europeo y, por supuesto, después la rueda de prensa que ofrezca su presidenta Christine Lagarde. Isabel Jiménez, directora de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Muy buenas tardes a ti también. ¿Todo ya dispuesto para disfrutar de Semana Santa? Bueno, nosotros el Jueves Santo es laborable aquí, pero bueno, en cualquier caso sí que lo estamos preparando con muchas ganas las vacaciones porque hay que descansar y reponer pilas, por supuesto. Sobre todo porque el primer trimestre ha sido demasiado largo, sin ni una fiesta de por medio. Bueno, ahí en Valencia tuvisteis San José, pero aquí es verdad que en Madrid, ¿verdad, Javier? No hemos tenido ni una sola fiesta desde enero y se ha hecho un poquito largo, no solamente porque es verdad que el primer trimestre del año suele ser largo habitualmente, sino porque, claro, con todo lo que está pasando, con todo a donde tenemos todos los focos mediáticos, todos los aranceles para un lado, aranceles para otro, Trump por un lado, Trump por otro, la verdad es que se nos está pasando el tiempo por una parte muy rápido. Duro. Sí, muy duro, está Javier. Siendo duro. Sí, porque efectivamente consideramos que la llegada de Trump iba a ser muy beneficiosa para los mercados y todos estábamos dando un poco saltos de alegría, porque efectivamente todo aparentaba que la renta variable iba a tener un gran impulso, etcétera, etcétera, y sin embargo nos hemos encontrado todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso está siendo duro. Las rentabilidades de las carteras, digamos que se están viendo afectadas, porque quieras que no, nadie está libre de haber tenido mucho o poco, pero sí, todos estamos expuestos a estos movimientos tan drásticos que está habiendo en los mercados, ¿no? De manera que está siendo duro. Isabel, está siendo duro y me temo que va a seguir siendo duro. Si no, no sé si hemos pasado lo peor o nos queda todavía lo peor. Bueno, lo cierto es que ayer estábamos en una mesa redonda aquí en Valencia con dos empresas exportadoras que tienen filiales en Estados Unidos y hay mucha preocupación, porque no es lo mismo el riesgo que la incertidumbre, y ahora mismo hay volatilidad, hay incertidumbre, y aunque haya ese periodo de gracia de 3 meses para los aranceles, pues la verdad es que hay una gran preocupación, sobre todo por el arbitraje unilateral. Bueno, pues ahora la reunión, por ejemplo, con Meloni, bueno, pues el tema del aceite de oliva, si va a haber condiciones más beneficiosas para Italia que para el aceite de oliva que se exporta desde España. En fin, hay mucha preocupación con grandes empresas exportadoras que tenemos en España, que son no solo las que apoyan todo lo que es la balanza exterior española, sino también por la inversión y la generación de empleo. De momento lo que tenemos es esa pausa de 90 días. Parece, Javier, que la diplomacia está en marcha. En Estados Unidos está el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič. También ha ido el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo. Dos viajes que se han solapado, aunque realmente aquí es la Unión Europea la que tiene la competencia exclusiva de negociar en nombre de los 27 sobre los aranceles, pero de lo que hemos sabido de esa reunión que mantuvo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con el secretario del Tesoro, me da la sensación de como que muy buenas palabras o muy amistosa no ha sido. No, para nada. Desde luego, lo que se está viendo claramente es que Estados Unidos se ha olvidado de el lenguaje protocolario y diplomático y va muy al grano, ¿no? Y lo que se ha encontrado el señor Cuerpo es efectivamente al
al secretario del Tesoro, que le ha dicho directamente lo que tiene que hacer, que es gastarse más en defensa. España ahora mismo está en unas condiciones, si podemos poner un símil, es como una familia que llega al último día de mes con €1 en la cuenta o con menos €1 en la cuenta. Y si tuviera un día más el mes de enero o el mes correspondiente, llegaría en negativo claramente. Pues estamos en ese punto. Estamos teniendo una economía sostenida al 31 de no entrar en descubierto, pero resulta que tenemos ahora mismo una derrama brutal, que es el coste de la defensa, que efectivamente no nos lo va a perdonar el señor Trump ni la OTAN, porque efectivamente ahora vamos a hacer los juegos, el señor Sánchez va a hacer sus juegos malabares de tratar de redefinir qué es defensa y qué no es defensa, y nos vamos a encontrar con que desde luego defensa es lo que considera la OTAN que es, porque además lo tienen perfectamente tasado. Este asunto está en que ahora mismo en el 2024 gastamos 19.700 millones en defensa, en la defensa, que nosotros decimos que es defensa, que eso es el 1,28% del PIB. Claro, llegar al 3%, que es lo que nos estaban pidiendo inicialmente, son 47.700. Estamos hablando de casi 40.000 millones más. 20.000 millones más, que lógicamente, o 30.000 millones más, que eso es la auténtica drama que tendremos en su momento cuando tengamos que hacerlo, ¿no? Y desde luego no nos van a permitir que nos salgamos de rositas. Eso, y luego la tasa Google, pero ya por pedir, la tasa de Google es si no me equivoco, es un 3% de los ingresos generados por el tráfico en los negocios electrónicos que proceden de Estados Unidos. De manera que, bueno, eso es peccata minuta dentro de un orden, pero desde luego lo del coste de defensa está claro, y además van a por nosotros, como no puede ser de otra forma, ¿no? Yo creo que los movimientos que estamos haciendo desde aquí con Estados Unidos no son nada positivos, y además a Estados Unidos le da exactamente igual, 8 que 80. Veremos Meloni, que es la única que tiene, parece, buen rollo con Trump, y veremos a ver qué es lo que sale, pero no tiene ningún interés, es que está claro que no tiene ningún interés de arreglar nada. El único interés es ir a por China, y ahí están, ¿no? Están tremendamente encelados con ese asunto. Isabel. Sí, bueno, yo creo que estamos jugando además con fuego, lo ha comentado Javier muy bien. Reunirnos ahora con China pues no parece lo más oportuno si queremos jugar con Estados Unidos y trabajar y arbitrar. Bueno, pues vamos a centrar el tiro y no hagamos reuniones con su enemigo acérrimo, que es China, porque esto no va a favorecer la negociación bilateral con Estados Unidos. Y luego, respecto al tema del gasto en defensa, si analizamos las cifras, la OTAN, cuando habla del 2%, es generosa. O sea, quiero decir, dentro de ese 2%, por ejemplo, incluye partidas como el gasto en pensiones de militares jubilados, que evidentemente, si hubiera una guerra, estos señores no estarían ahora mismo en las trincheras. O sea, que quiero decir que siendo una tasa generosa, entre comillas, pues no la cumplimos, estamos muy por debajo, y esto pues es una forma de burlarnos de la OTAN, burlarnos de nuestra alianza, que al final es una alianza que históricamente nos ha sacado las castañas del fuego en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de los Balcanes, ahora en la Guerra de Ucrania, y además de ello habría que ver la eficiencia del gasto en defensa. Siempre hablamos de la eficiencia del gasto público, es que el gasto en defensa también es gasto público, y no se analiza la eficiencia. Entonces, si comparamos con otros países de Europa, el granular del gasto en defensa, nosotros gastamos mucho más en gasto de militares que en gasto de armamento. Hay otros países de Europa que gastan mucho más en armamento que en gasto de sueldos de militares. Y entonces, bueno, pues a lo mejor habría que afilar el lápiz también en los sueldos de los militares con alta graduación, en comparación con otros países europeos que, como digo, sí que han afilado ese lápiz. De momento estamos un poco pendientes de a ver qué sucede en estos 90 días. Vamos a dejar que la diplomacia actúe, porque es cierto que desde el principio el presidente estadounidense, Javier, se ha tomado esto de los aranceles como un arma de negociación. Amenaza con ellos, los ha llegado a imponer, luego ha dado marcha atrás, ahora ha hecho una pausa, pero
ahora es donde se tienen que ver las cartas y donde hay que ponerlas encima de la mesa y negociar Unión Europea, negociar Estados Unidos. Es cierto que la Unión Europea está hablando también y está planeando un viaje de la presidenta de Ursula von der Leyen a China en julio, con el presidente del Consejo Europeo, con Antonio Costa. Sánchez ha estado en China. No sé si quizás los 27 están buscando en China a ese socio comercial que pueda de alguna forma sustituir a Estados Unidos, aunque yo no sé cómo nos va a salir esa jugada. Pues desde luego Estados Unidos no se está portando como debería, no se está portando como un socio estratégico histórico y sin embargo lo que está haciendo de darnos puñetazos todos los días en los morros, sin embargo tenemos a China que lo que está haciendo, por supuesto solo por fastidiar, digamos, que es hacer parabienes para todo el que pasa por allí. Incluso recibió Xi Jinping, que no se suele reunir muy así habitualmente, recibió a Sánchez y compañía y a todos los que estén. Desde luego, en este momento, China tiene muchísimas mejores cartas en términos generales que Estados Unidos. En términos generales, digo porque hoy hemos conocido el PIB del primer trimestre de China y ha repetido el 5,4. O sea, no se ha visto para nada afectado por toda la entrada del mes de marzo, de todo este lío que ha habido, y sigue con un PIB de un 5,4. Recordemos que tiene más de 700.000 millones en deuda americana, que ya vimos que al señor Trump lo que auténticamente, o al equipo de gobierno de Estados Unidos, lo que le hizo bastante pupa fue el movimiento muy radical de la deuda de los treasuries, de manera que tenemos a China que está manejando esas cartas, tiene un PIB excelente, tiene un negocio, tiene una forma de plantearlo completamente diferente y además a muy largo plazo. Mientras tanto, el señor Trump haciendo el bruto, pues eso es lo que hay. Sí que es verdad que esto es esa novia antigua que hay que tratar de reponer las relaciones con esa novia antigua en lugar de mudarte con su rival acérrima que tiene un pasado y un presente, digamos, no especialmente transparente, que es China, ¿no? Entonces hay que tratar de tender puentes y hacerlo de una forma lo más eficiente posible. Pero ya digo que si el señor Trump habló con Zelensky de que no tienes cartas y que Rusia tiene mejores cartas, ahora mismo tiene mucho mejores cartas China que Estados Unidos, de largo. Estados Unidos tiene un problema de déficit brutal, sí, porque tiene un déficit público del 6,4, que son 1,8 billones, tiene vencimientos por 9,2 billones de dólares, billones de los nuestros, en la deuda pública, es decir, prácticamente el 25% del total de la deuda americana, que son casi 38 millones, tiene vencimiento este año y lo tiene que renovar. Pues no parece que esté poniendo las cosas muy fáciles para que la gente vaya a las subastas y siga comprando bonos del Tesoro americano, sinceramente. Isabel. Sí, bueno, efectivamente estoy totalmente de acuerdo con Javier. La situación financiera en Estados Unidos es dramática. De hecho, había un marcador de la deuda pública en Times Square y han tenido que ir añadiendo dígitos porque el tema está absolutamente disparado. Cuando disparas el déficit se dispara la deuda porque al final estás hablando de cumplimientos futuros. Y respecto al tema de China, bueno, pues destacar efectivamente que es el mayor tenedor de treasuries americanos, con lo cual cuando Estados Unidos se porta mal, entre comillas, con China, pues China lo que hace es castigar la deuda, ¿no? Y sí que es cierto que está cobrando un creciente protagonismo la moneda doméstica en China. Dentro de los planes estratégicos de largo plazo de China, uno de sus objetivos es que la moneda china sea una de las 3 monedas de referencia mundiales. Entonces, es una carrera de largo plazo y la ambición es grande, lo tienen complicado porque la moneda china pues no tiene la historia que pueda tener el dólar o que pueda tener el euro, pero sí que es cierto que lo tienen en el radar. Y bueno, pues han conseguido tener, como digo, mayor cuota de mercado dentro de lo que son las transacciones domésticas, y esto dólar lo tiene que tener en cuenta, porque ahora mismo pues tenemos un dólar más débil que está dentro de la estrategia de Trump de debilitar el dólar para conseguir reducir el déficit exterior e impulsar las exportaciones americanas, pero bueno, esto realmente tiene que ir con cuidado porque la moneda de reserva mundial es el dólar, porque todos confiamos en el billete verde,
pero bueno, esto van cambiándose las posiciones, el euro fortalecido no es buena noticia para los exportadores europeos y tenemos que ir con cuidado. Hay que ir con cuidado y mientras tanto mañana Christine Lagarde va a ir con ese mismo cuidado, Javier. Sí, yo creo que tanto Christine Lagarde como el Tesoro americano van a bajar los tipos, ¿no? Porque desde luego la inflación subyacente en Europa, en la zona euro, está en el 2,4, es decir, pegada al 2 objetivo, y por tanto tenemos los tipos al 2,5. No tenemos en Europa una expectativa de crecimiento muy allá y por tanto se necesitan ciertos impulsos. Claramente tendrá que bajar al menos un cuartillo, creo, entre el 2,4 y el 2,5 hay hueco para poder recortar. Y en el caso concreto de Estados Unidos es mucho más, porque se vio que la subyacente ahora mismo está en el 2,8 y los tipos están al 4,5 y resulta que la Fed tiene la presión por parte de Trump de que se bajen los tipos y resulta que tiene mucho hueco ahora porque se ha abierto un enorme espacio entre el 4,5 de los tipos contra la subyacente del 2,8, de manera que es muy probable que bajen también los tipos en Estados Unidos, de manera que ¿para qué? Pues porque de alguna forma lo tienen a Trump en la espalda diciendo que bajen los tipos y además tiene hueco para ello. Por tanto, yo creo que van a bajar y que además ahora se convierten los bonos, las inversiones en bonos en euros, no en dólares, porque en dólares el problema está en que como el euro dólar se está cambiando, el dólar se está deteriorando bastante, si tú compras treasuries americanos, además de que está el riesgo de la subida del tipo de interés que hemos visto, del propio mercado secundario, además perderías en el cambio del euro dólar. Y sin embargo en Europa lo que tenemos es que los bonos están por encima, es decir, ahora mismo, de hecho si compras un bono alemán está al 2,5 a 10 años y tenemos la inflación en el 2,4, quiere decir que ya estás, incluso comprando un AAA alemán, estás por encima del coste de la inflación, de manera que para preservar la inflación y un poquito de ahorros, pues está también en buenas oportunidades ahora. Por tanto, va a haber recortes, yo creo que estoy convencido de que va a haberlo. Me puedo equivocar, obviamente, ¿no? Pero va a haberlos. Va a haberlos y aparte de que los haya, que es un poco lo que está esperando el mercado, como de alguna manera Estados Unidos Trump está forzando a Christine Lagarde a que aplace esa pausa y a que siga bajando los tipos de interés. Isabel, ¿qué crees que nos pueda decir en la rueda de prensa, que es quizás lo más interesante cuando los periodistas le hagan las preguntas a Christine Lagarde? Bueno, la verdad es que Christine Lagarde no es la más diplomática de los presidentes que ha tenido el Banco Central Europeo. O sea, hemos tenido otros presidentes como, por ejemplo, Mario Draghi, que era un crack. Sí, un crack. Entonces, Christine Lagarde sí que a veces ha asustado y se le ha acusado de su pasado jurídico en lugar de su pasado económico, ¿no? A la hora de contar los movimientos de los tipos de interés. Lo que sí que está descontado, como muy bien decía Javier, que va a haber más movimientos de bajadas en Estados Unidos, también hay mucho más margen, y Estados Unidos sí que lo hace de forma más ágil, de manera que en ese sentido sí que da dinamismo a los mercados, y a veces cuando los bancos centrales actúan ralentizados, los mercados pues no, aunque hagan ese recorte de tipos, si lo hacen lento o titubean, como ha pasado en el Banco Central Europeo, que a veces ha habido titubeos, movimientos, digamos, que eran como pendulares, en ese sentido los mercados no lo interpretan positivamente, porque claro, no hay una señal clara, ¿no? Y en Estados Unidos sí que las señales son más claras, a pesar de que, como sabéis, en Estados Unidos tiene que haber consenso. Sí. Entonces están los halcones y las palomas que bueno, pues siempre generan más dialéctica y tal, y la verdad es que es francamente entretenido leer y escuchar la previa de un movimiento de la FED frente al anuncio, ¿no? Y esperemos, pues eso, que Christine Lagarde no solo cuente bajada de tipos, sino que lo cuente bien a los medios, porque nos ha pasado de todo, Nos ha pasado que teniendo una buena noticia que contar, no lo han contado bien. Sí. La verdad es que Mario Draghi en eso era todo un auténtico maestro. Sabía muy bien gestionar los tiempos, gestionar los anuncios, gestionar esas pausas
y yo creo que siempre le vamos a echar un poquito de menos, ¿verdad, Javier? Así es, Sí. bueno, es una Es, persona por porque supuesto. en definitiva pues, ha hecho un informe que es evidentemente que es completamente es sencillamente sentido común, ¿no? Es lo mismo que ha estado ocurriendo en Estados Unidos a lo largo de un siglo y medio, que es crear un mercado de capitales líquido, fiable y transparente. Ahora ya el señor Trump se está encargando de desestabilizarlo entero, pero digamos que siglo y medio les contempla es crear un sitio donde todo el mundo podamos invertir, donde se crea y se atrae la inversión, y esa es la base del informe del señor Draghi, ¿no? Es decir, vivamos un mercado de capitales participativo por parte de todos. Pues ese es el sentido común, sigue teniendo un enorme sentido común y un gran respeto. Sí. Por tanto, sí que se le echa de menos Sí. de vez en cuando. Pero es verdad que también al final la señora Lagarde está consiguiendo lo que se pretendía. Es decir, si el mandato del Banco Central Europeo es llevar la inflación a cerca del 2%, recordemos que estamos pegados al 2%. Es decir, se han hecho los deberes. Sí. Otra cosa es que efectivamente era necesario haber puesto los tipos en negativo, era necesario hacer el quantitative easing, era necesario tener que Alemania tuviera un solo proveedor de gas que era Rusia, o sea, muchas todas preguntas. estas cosas que estamos viviendo ahora son el resultado de unas malas decisiones que se tomaron en Bruselas, de un montón de cosas completamente erróneas, ¿no? La señora Merkel, que le teníamos todos en gran estima, pues resulta que nos hizo un lío morrocotudo metiendo a todos los sirios en su país, llevando al país el ESG y todas estas cosas que ahora las estamos pagando todos y vamos todos como corderos sin cabeza. Sí, ¿no? vamos como pollos sin cabeza. Bueno, a ver si recuperamos como pollos sin cabeza. como a ver si recuperamos un poco esa cabeza y sobre todo que nos dejen disfrutar y descansar de estos días de Semana Santa. Isabel, Javier, gracias a los dos. Muy buena Semana Santa. Un fuerte abrazo a los dos y hasta la próxima. Adiós. Igualmente un abrazo a ambas. Gracias, Adiós. adiós. Buenas tardes. Adiós. Felices vacaciones. Ahora.